¿sí? Así que habíamos visto que hay variables nominales, hay variables ordinales y hay variables escalares, ¿sí? También existen variables de razón, que decíamos tienen un cero absoluto. Esas son las variables que tienen un cero absoluto. Entonces, considerando esos niveles de medición, es que podríamos pensar en las diferencias. ¿Por qué? Porque si mi variable es síntomas depresivos y esto yo lo viera como cantidad de síntomas, así que si yo tengo 50 preguntas, estaría diciendo que puedo tener de 0 hasta 50 síntomas, que sería el máximo, ¿sí? Y 0 fuera el mínimo de síntomas. Entonces, ¿qué nivel de variable tendría? ¿Sería una variable nominal, ordinal, escalar o de razón? Bueno, para resolver esto, veamos qué características tienen los diferentes tipos de variables. En el caso de las variables nominales, solamente se refiere a darle un nombre. Por eso se llama nominal. Así que aunque le asignamos nombres, y los nombres también pueden ser números, pero son números sin valor, son solamente, le denominamos de alguna manera. Si tengo, por ejemplo, distintos tipos de carro, y tengo marcas de carro, entonces tengo uno que es el Volkswagen y tengo otro que es el, no sé, Ford, y tengo otro que es el Mazda. Estos son solo nombres, así que yo podría asignarle al Volkswagen el 0. Yo podría asignarle al Ford un número 1 y al Mazda le podría asignar el número 2. Así que en mi base de datos solamente aparecerían unos, 2 y ceros. Eso sería lo que aparecería en mi base de datos. Finalmente, son solo nombres. Estos números no tienen ninguna relación en términos de que uno vaya antes que el otro. No tiene ese sentido. Así que así son las variables nominales. Son solamente nombres o números que significan nombres que no tienen ningún orden. Las variables ordinales, por su parte, son variables donde los números sí tienen orden. Por ejemplo, si tenemos el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo de una familia, este primero le podemos poner el 0, el segundo le ponemos el 1 y el tercer hijo le ponemos el 2. Entonces, en este caso, el 0, el 1 y el 2, en este caso, el orden sí es importante. Aquí, si los colocamos de esta manera, no hay ningún error, porque es una variable nominal. Pero aquí, si los colocamos de esta manera, como se trata de variables ordinales, entonces sí las tenemos que poner en orden. Aquí sí es importante el orden. En el caso de las variables escalares, tienen una propiedad extra, que es que la diferencia entre un punto y otro normalmente es de la misma medida. Así que si consideramos nosotros los centímetros y ponemos 1,
2 y 3 centímetros, la distancia entre esos centímetros, ¿sí? La distancia siempre es la misma. La distancia entre este centímetro y otro siempre es la misma, pero no solamente entre esos 3 centímetros, sino que si yo veo el centímetro 66 y veo la distancia que tiene con el centímetro 67, la distancia también será la misma. Siempre es la misma distancia independientemente de las unidades que tomemos. ¿Sí? Esas se llaman medidas escalares. Finalmente, las medidas de razón, además de ser exactamente igual la distancia, como en este caso, tienen una característica, es que tienen este cero absoluto. Quiere decir que el cero que viene aquí es el último número y entonces ya no existen negativos. En el caso, por ejemplo, de si tú te pesas, tú no puedes pesar menos 60 kilos. Siempre el peso es mayor a cero. Siempre la estatura es también mayor a cero. Entonces hay ese tipo de medidas que tienen cero absoluto. Así que aquí tenemos los 3 tipos de variable, que serían entonces variables de nominales, variables ordinales y variables de razón. Perdón, 4 tipos: nominales, ordinales, escalares y de razón. Muy bien, entonces volvamos al caso de la cantidad de síntomas. Vamos a ver los casos. Ana tiene 6 de los 50 síntomas. ¿Sí? Pedro tiene 17 de los 50 síntomas. ¿Sí? Luis tiene 20 de los 50 síntomas. ¿Sí? Ninguno de ellos puede tener medio síntoma. Solamente tienen o no tienen el síntoma. Por ejemplo, duermen mal o se sienten tristes la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Son síntomas completos los que están midiendo este cuestionario. Veamos, ¿ustedes consideran que la variable cantidad de síntomas sería una variable nominal? Es decir, estos valores que toma la variable, estos números, solamente son nombres, son solamente para denominar una calificación, o ustedes consideran que estos números sí tienen sentido, es decir, si yo pongo aquí las calificaciones de ellos, ustedes consideran que esta variable yo podría poner los números en desorden o sí puedo colocarlos en orden. Como estos números significan cantidad de síntomas, efectivamente no puedo colocarlos en desorden porque sí tienen una relación unos con otros. Sí, estos números sí significan cantidades. Entonces, digamos, sería inadecuado que yo considerara, eh, digamos, que no le diera el valor que tiene esta variable en cuanto a la capacidad que tiene de ordenar. Así que no podría ser una variable nominal. Estos números asignan algo mucho más que solamente un nombre. Esta variable de inicio es una variable ordinal porque la podemos ordenar. Ahora nos podemos preguntar, ¿y sería una variable escalar?
Pues para ser escalar tendría que haber la misma cantidad de espacio entre el 6 y el 7 que, por ejemplo, entre el 17 y el 18 o que entre el 20 y el 21. Imagínense que el espacio, o sea, las fracciones entre una cosa y otra fueran estos puntos. Aquí tenemos 4 puntos entre el 6 y el 7. ¿Por qué le puse 4 puntos? Porque en los fenómenos psicológicos, que son básicamente los síntomas, es difícil determinar si entre la presencia de un síntoma y la presencia de otro realmente hay la misma distancia. Así que en este caso podríamos tener que entre el 6 y el 7 haya una distancia pequeña, más pequeña que entre el 17 y el 18 y diferente a la distancia, por ejemplo, entre el 20 y el 21. Nosotros no podemos determinar con precisión si entre la presencia de un síntoma y la presencia de otro realmente hay una distancia, digamos, manejada con precisión, ¿no? Como si sería con precisión la que maneja una regla. Entonces, como no podemos determinar si esta distancia es exactamente igual, no podríamos decir que tenemos una variable escalar. Nos quedaríamos entonces con que esta es una variable ordinal. ¿Sí? Solamente ordinal. En psicología, sin embargo, a muchas variables que son realmente ordinales se les maneja como variables de escala. Pero eso básicamente por un acuerdo y para facilitar ciertos análisis estadísticos. Así que ustedes se van a dar cuenta de que muchas escalas psicológicas, cuando se analizan como variables escalares. ¿Por qué como variables escalares? Porque eso permite hacer pruebas más complejas, pruebas más interesantes. Eso es básicamente la idea, ¿no? Bueno, en todo caso, pensemos aquí que podemos tener diferentes tipos de variable. Ya les mostré lo que sería una variable ordinal, ¿sí? Como decíamos, esta podría convertirse en una variable escalar. Pensemos en una variable escalar. Por ejemplo, tú haces una escala de calidad de vida. Las puntuaciones te salen del 0 al 100. Y asumiendo la misma lógica que decía yo antes, de considerar que la distancia entre el 1 y el 2 y cada uno de los números del 67 y el 68 es exactamente igual, entonces podríamos decir que esta es una variable de nivel escalar. Si tuviéramos una variable nominal, podría ser, por ejemplo, cuando preguntamos el sexo de las personas. Sexo sería hombre, ¿sí? Mujer. Y entonces, estos no necesitan estar en orden porque no hay orden. Yo puedo poner mujer y hombre o hombre y mujer, ¿no? Este sería el 0. Si yo le quiero, si yo le quiero dar números, y el otro sería el 1. Cero y 1. Pero aunque normalmente si fuera una variable escalar nosotros tendríamos que acomodar los 0 y 1, pues realmente como nada más son números, es decir, es lo mismo, son números que no tienen valor, entonces yo podría colocarlos al revés. De hecho, incluso podría asignarles números al revés. E incluso podría ponerles números totalmente diferentes y daría lo mismo. Claro, normalmente no lo hacemos en las bases de datos para no confundirnos, pero en términos reales estos números no tienen valor. Yo podría otorgarle cualquiera de los valores.